Ferrandi, que nos acompaña en el día de hoy y vamos a hablar de varios temas seguramente. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Augusto. Bueno, muy bien, feliz año para todos. Como viste la otra vez me dijiste que no venía tan seguido, ahora estoy inaugurando el año. Nada, bien. Contentos con este fin de año que por lo menos el año pasado hizo frío. Este año nos dejó pasar un fin de año lindo, cálido. Un fin de año lindo, cálido, tal vez hasta demasiado caluroso en ciertos días, pero la realidad es que se vino hoy el fresco ayer, que es increíble, ¿no? Bueno, siempre yo agradecí que acá en Monte, por lo menos, a la tardecita refresca, entonces uno descansa, cuando duerme puede descansar. Si estás en Buenos Aires es imposible, porque el asfalto sigue largando ese calor. El lunes que viene vuelvo a mi actividad, está de vacaciones. Así que bueno, ya te contaré. No, terrible, de noche es terrible. Y lo que está bueno es eso. Mirá, clima que me gustó siempre, fue el de Salta, que durante el día tenés un calor extremo, pero en la noche tenés que estar de buzo. Sea pleno verano o sea invierno, tenés que estar de buzo sí o sí. A mí me gusta lindo, el calorcito, ¿no? A la noche, confieso que está bueno, incluso para los bares, todo. Como te sentás afuera. Bueno, a nosotros pasó el 31, que fui con mi hijo Santiago a la costa y a la noche se levantó un viento, que decías, me quería matar. Claro, no, el frío está malo, pero que esté más fresco está bueno. Para que vos te des una idea, el pasado sábado estuvo el cine al costado del Cine Laguna, ahí al costado de la laguna, estaba bárbaro para mirar una película, pasamos Luna de Avellaneda, estaba muy lindo, muy agradable. Pero en un momento se puso fresco en serio. Te puedo asegurar que estábamos todos de buzo, había alguno de pantalón corto que tenía que cambiarse, estaba fresco, estaba para estar con un busito, en el borde de la laguna un busito y algo más. Yo te diría que comercialmente me parece que invita mucho más, que las noches haga calorcito, sí. Invita mucho más y bueno, también, ¿no? Los lugares turísticos es como, conviene mucho más. Yo si hace frío no te voy a ir a un barcito a tomar algo, en cambio, los que tenemos de determinada edad ya es como... Igual estaba bueno que estaba fresco al costado de la laguna, pero si vos te ibas a la plaza del centro estaba para estar de remera. No había aire fresco de la laguna, entonces estaba más agradable, pero sí, se complica un poco. Sandra, tenemos sesión mañana de grandes contribuyentes, ¿no? Arrancamos con eso, ¿te parece? Dale, arranquemos con eso. Presupuesto raro. Lo acompañó el peronismo, que no era lo más habitual, no se sabía qué iba a pasar, al final terminó acompañando, vos acompañaste, la Libertad Avanza se abstuvo, raro. Sí, igual en el caso de la Libertad Avanza se abstuvo en fiscal impositiva, pero después votó el presupuesto. Quedó medio raro, pero bueno, más raro veremos. Pero lo más raro, sin duda, y lo más destacado fue que el peronismo votó el presupuesto después de tantos años. Más raro, no lo digo como un término negativo, ¿no? La verdad es que tenemos que empezar a coincidir, entiendo también, no deja de ser un dato sorpresivo, ¿no? Porque yo recuerdo que venir acá después de la votación de cada presupuesto y que después salían algunos militantes del peronismo a pegarme, que yo estaba en desacuerdo con cosas, pero que lo aprobaba y cómo era eso y no sé cuánto más. Bueno, hoy parece que todos entendimos que lo que yo estaba haciendo tal vez no era una locura, era respetar el voto de la gente, porque en ningún lugar, en ningún presupuesto hasta la fecha hubo una denuncia de ninguna cuestión, con lo cual ilegal nunca hubo nada para no votarlo. Después te puede gustar más o menos, pero en ese sentido siempre aclaré lo mismo. A mí, yo creo que está claro que al PRO, a nosotros y a mí personalmente, este gobierno nunca nos gustó porque siempre fuimos internas con ellos. Claro, pero vos fíjate, vos me decís respeto el voto de la gente. Si en el presupuesto pasado hubieran votado el presupuesto, lo hubieran aprobado, era lógico, porque había más votantes del gobierno actual que del peronismo. Ahora, en esta elección que ganó el peronismo, lo que se esperaba es que posiblemente el presupuesto no. No, lo que estás planteando es en términos que sí comparto con vos, que por eso a mí a veces me divierte, no tengo el tiempo para venir a un par y discutir de política estas cuestiones. En definiciones ideológicas y cuál es el electorado,
Yo creo que el votante peronista, no sé si está de acuerdo en que el peronismo vote al presupuesto. En el caso mío, que siempre me criticaban, era más lógico porque nosotros representamos al mismo votante. Siempre digo lo mismo, del 2015 a la fecha, todas las elecciones entre el radicalismo y nosotros sacamos la misma cantidad de votos. Esta elección, en acuerdo con la Libertad Avanza, fue lo mismo. Digo, siempre tuvimos la misma cantidad de votos, con lo cual tenemos un electorado que compartimos y una mirada respecto a lo que queremos que compartimos. Hay diferencias y son estructurales también. En realidad son similares. Pero y hay diferencias. El votante nuestro quiere lo mismo, el de los radicales, y el nuestro quiere lo mismo, que trabajemos unidos, que le vaya bien. Ahora, el votante peronista no sé si quiere lo mismo. Entonces, ahí es donde está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Si hay que hacer lo correcto, si hay que hacer lo que quieren las bases. Claro. Las discusiones políticas, las internas, ¿qué es más importante, ¿no? Al momento de tomar estas decisiones que desconozco. Cuál es la situación, o sea, cuál fue el criterio con el que se tomó la decisión, pero bueno, vuelvo a decirlo, yo celebro que en vez de estar todo el tiempo tratando de ver cómo al otro le va mal, pensemos a pensar cómo hacemos, aunque el otro haga las cosas mal, tratar de ayudarlo que no le salgan tan mal, o tal vez, como decía el otro día, la verdad que tenemos un presupuesto que no se puede hacer nada, que todo está destinado solamente, y lo dije, lo subimos en video, la verdad que tuvo mucha repercusión, que se ve que todo está en función de que funcione el Estado, pero para que la gente pueda crecer, pueda hacer algo, no hay nada, no hay ninguna perspectiva. Voy a agarrar un tema que un poco tenía que ver con tu temática de ir a la laguna, lo que charlamos antes, ¿no? Vos hablabas de esto de turismo, que es un tema que todos en las campañas lo utilizan, nunca hemos visto la transformación real. Y digo todos, y me separo, porque nosotros no fuimos gobierno. Nosotros hemos planteado un montón de cambios estructurales, nosotros nos tocó ser gobierno, con lo cual está la duda si lo podemos hacer o no. El resto ya sabemos que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. ¿Qué diferencia hay? Decía, porque otro día me fui a la costa, estuvimos en Pinamar, Cariló. ¿Qué diferencia hay entre San Clemente, en cuanto a costa estoy hablando, ¿no? Agua, mar. Entre el mar que está en San Clemente y el mar que está en Pinamar o en Costa del Este o en Cariló. No es lo mismo, dale. ¿Y por qué tiene otro valor? Pues se lo da a la gente, chau. O sea, se lo da los gobiernos de la costa, digamos. La infraestructura, la determinación, a qué turismo apuntás, qué es lo que querés, cuánto vale cada cosa, digo. Entonces vos elegís también el público que va a venir, que es la discusión que tuvimos siempre en Monte. Para que genere dinero, Cariló y Pinamar la deben juntar en pala, San Clemente no. Entonces digo, nosotros decidimos ser San Clemente hace muchos años. Esa determinación, al principio, el primer año... ¿Decidimos ser San Clemente o decidimos no ser nada? Bueno, y terminamos siendo San Clemente. Tal vez menos. Hablo en cuanto a público que atraemos, ¿no? Y vos el otro día tenías charlando así con amigos del partido, que ayer nos juntamos en lo de Carlitos con un par del partido a hacer pileta y terminamos hablando de política siempre, con Mariana, con Silvio. Y yo me decía esto, la verdad que, a ver, las definiciones en estas cosas. Nosotros cuando tuvimos la obra del hospital, que fue, siempre insisto, porque viste, todos se quisieron colgar. La que tomó la determinación de cambiar la dirección del hospital, de elegir los directores, todo eso lo tomó el PRO, lo tomamos nosotros. Fuimos, en un año hicimos toda la obra del hospital. Y no fue una sola cosa, no fue solo la guardia, consultorio externo, digitalizamos rayos. Toda esa obra duró un año solamente. Yo a veces no entiendo cómo acá hay determinaciones que me dicen, bueno, pero para eso se necesita tiempo. Este gobierno lleva 6 años ya. Los demás han estado 20 y 20, cada uno. O sea, ¿cuánto tiempo se necesita el monte para hacer cada cosa? Y nosotros fuimos la demostración de que las cosas se pueden hacer rápido. Porque la obra del hospital fue una obra tremenda. Y se hizo en un año. Entonces, una pileta, estamos 6 años y recién la inauguramos como pileta, porque en realidad no le podemos poner la climatizada. Ni siquiera tiene las dimensiones que pensábamos. Pensando y entendiendo también que a mí me ha tocado trabajar en mis funciones en obras públicas, pero yo no soy ingeniera civil, el intendente sí. Entonces, viste, hay cosas que yo no las termino de comprender, porque se supone que yo debería haber tenido más dificultades para enfrentar situaciones como cuando estuve en Nación, a cargo de la construcción de hogares, no tuve ni un problema, todo se terminó en término. Cuando terminamos la gestión, el gobierno que venía después me propuso seguir trabajando, o sea, y yo no soy claramente ingeniera civil, yo soy un intendente que es ingeniero civil por formación.
Digo, y la verdad es que una pileta le llevó 6 años. Nosotros tuvimos acá la posibilidad de hacer el hospital, lo hicimos en 1 año. Entonces, a mí me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la decisión política. Porque no creo que les falte formación, creo que les falta decisión política para determinadas cosas. Y terminamos siempre como haciéndolo chiquito, ¿no? Arreglando. Hoy veía un reclamo de los vecinos de que le están robando todo a la gente que tiene los puestos. Y bueno, ¿cuántas veces vine acá? Nosotros contamos, tenemos un plan de gobierno, decimos, en cuanto a seguridad, presentamos un plan de seguridad con los mejores equipos que tenía el Colo Santilli, y decíamos, esto va a pasar, y sigue creciendo, y no nos damos cuenta, como que decimos, bueno, no, sí, bueno, ahora roban así, bueno, esto no está pasando tanto, esto no está, hasta que nos tape el agua. Y en el turismo nos tapó el agua. Hace años que el turismo, acá no se le cobra a nadie nada por venir, no se sectoriza, no se mejora. Por ahí algún emprendimiento de algún amigo que le permiten un poco más, un poco menos, depende de quién es. Pero no podemos pensar Monte así. Y también en esto, sentarnos todo, ¿no? Yo creo, por eso lo ato a lo que decíamos del presupuesto. Ojalá empiece una etapa el Monte donde el Ejecutivo se siente con todos y diga, che, mirá, en la laguna queremos... El otro día nos enteramos de un emprendimiento que se está mejorando en la laguna, que no está mal, pero no podemos no saberlo los concejales. Y no puede no pasar por el consejo. Digo, y el intendente sabe que con el voto de este bloque siempre tiene la aprobación todo lo que necesita. No es que le vamos a poner palos en la rueda, pero todos merecemos, lo votemos o no, saber lo que está pasando, pues somos representantes del pueblo. Entonces, en esta discusión de cómo crece Monte, en esta tranquilidad, en esto es la diferencia entre ser Pinamar, ser Cariló, Mar del Plata, la verdad que Mar del Plata está teniendo un volumen y un desarrollo económico y en su costa que no lo tenía antes, o seguir siendo San Clemente. Digo, son discusiones que las venimos dando hace tiempo. A mí me pareció muy extraño, yo ayer estuve mirando la laguna un rato, largo, hoy también, pero hoy el tiempo no acompañaba, ¿no? Pero en el día de ayer me llamó la atención, no había una sola lancha en toda la laguna, o sea, tenemos un espejo de agua que es admirable porque es de un tamaño ideal para hacer deportes acuáticos, para hacer turismo acuático, todo lo que vos quieras, y resulta que no había una sola lancha, era increíble, ¿no? O sea, sí, es una pena porque vuelvo a decir, todo ese es dinero que no entra al municipio. Nosotros hoy tenemos una dependencia de la provincia de Buenos Aires en cuanto a recursos económicos casi total. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, en las nuevas decisiones que está tomando el presidente, que es empezar a dejar de darle recursos a la provincia, que la provincia aprenda a autogestionarse, a tener recursos propios, en esa discusión, también los municipios van a empezar a recibir menos dinero. Y ahí Monte es uno de los más perjudicados porque es el que no genera. Monte no está generando dinero. Entonces, la verdad que el único dinero que entra a Monte que es en cantidad y abundante, es solamente por el campo, pero tampoco sirve para que el campo siga bancando todo, la vereda, la salud pública, la educación, no es así. En salud pública se viene una complicación ahora, ¿viste? Que la nación decidió privatizar, entre comillas, trabajarlo como eran las PPP seguramente. Los 5 hospitales más importantes que hay, que es el Kirchner, que está en Cañuelas, el Hospital del Cruce, 2 en La Matanza, son 5 hospitales de alta complejidad que van a pasar a ser pagos, ¿no? O sea, y se nos viene una complicación porque las derivaciones de Monte, si son de niñez, vos tenés acá de intermedia, van al Cruce y si no van al... Sí, obvio, vos el Monte no tenés, sos intermedia, no tenés alta complejidad. Con lo cual, vuelvo a decir, nosotros el otro día lo dije y insisto, y no es una crítica destructiva, es para que nos despertemos y que empecemos a pensar. Yo a veces escucho discusiones personales, este no me gusta, el otro no sé qué, el otro me tiró el pelo. La verdad que a mí lo que me importa es que, siempre digo, el Monte, mientras otros lugares están discutiendo si el transporte público tratan de que sea totalmente ecológico, que no afecte el medio ambiente, nosotros todavía no tenemos transporte público, digo. Cuestión que no pasa en Belgrano, que no pasa en Las Flores, que no pasa en Lobos, claro. Que no digo, porque voy a hacer un paralelismo con pueblos igual que nosotros. Ya llegó hace mucho tiempo el transporte. Son todos los pueblos que están alrededor. Así que. Digo, bueno, cuando una empresa quiere venir a invertir, ¿qué quiere ver? Que tenga infraestructura, que el flaco que va a tomar para trabajar tenga cómo llegar a su trabajo, porque venir a trabajar en un remis
es una fortuna. Entonces, si no pensamos, si no diseñamos un monte con una infraestructura para todo eso, y bueno, habrá recursos. Para buscar esos recursos, bueno, hay que tener una estrategia, saber para qué, en qué se va a invertir y después salir a buscar el financiamiento para eso. Fíjate que tampoco se está traccionando empresas para que vengan a trabajar. Y no, porque tampoco una empresa, yo tengo una empresa, la tengo que traer a monte, que no me garantiza nada, no me da ningún beneficio impositivo, no me garantiza que las personas van a poder venir, no me garantiza personas que estén calificadas para el rubro, un montón de cuestiones que se van dando y la verdad que, viste, tampoco la pondría. Nadie va a poner un negocio para perder o para tener 100 millones de complicaciones. Como decía el otro día, la ley laboral, todos contentos. No, sí, porque sale la reforma laboral. Yo creo que tiene que salir la reforma laboral. Ahora, todos creemos que se aprueba la reforma laboral y las empresas inundan de gente en las empresas. No va a pasar. Sabemos que no. Entonces, digo, mientras tanto seguimos esperando. Bueno, ¿cuánto quedan? 2 años, digo. Y se nos siguen pasando y son 2 años, 2 años, 2 años. Y a mí me genera todo eso una enorme frustración, ¿no? Porque en el medio de todo eso hay un montón de familias que no pueden llegar a pagar el alquiler, que siguen postergando la posibilidad de su vivienda, chicos que estudian y no pueden volver a monte. En el medio de todo eso, chicos que no van a tener nunca una oportunidad de ir a estudiar, ni hacer una carrera, ni tener nada, que terminan en las esquinas o consumiendo droga o Paco el monte y terminando robando una goma para poder consumir droga. Entonces digo, ese monte está pasando, ¿no? No es que yo lo imagino, está pasando. Y tenemos un montón de cosas para hacer. Y yo creo que ojalá este acompañamiento del peronismo haga que también el Ejecutivo reflexione sobre sentarnos. Hay funcionarios del Ejecutivo con los que puedo hablar, hay otros que directamente nunca he hablado. Que nos podamos sentar a hablar y empecemos a pensar cómo los ayudamos para estos 2 años que vienen, que van a ser duros, que es como en tu casa. Siempre hablo lo mismo. Si vos en tu casa venís para atrás económicamente, y vos decís en el 26 va a ser una crisis, va a ser peor. Ahora, si vos te vas acomodando y vas generando espacio, vas generando cosas y tenés algún recurso y tenés algún ahorro, probablemente el año de crisis lo vivas bastante mejor. Yo entiendo que el Ejecutivo no les puede dar un aumento del 100%, como se discutió una vez en un presupuesto que los defendí, porque no les puede dar. También es cierto que la gente no puede vivir con un sueldo de 600.000 pesos. ¿Y de quién es la culpa de que el monte, el segundo empleador, sea el municipio? Y de los gobiernos que gobernaron. Porque mía seguro que no. Entonces digo, que haya una dependencia del Estado, el monte, como primer empleador con sueldos tan bajos, es una ineficiencia de todos los partidos que estuvieron. Les guste o no les guste. El Parque Industrial no lo hizo ninguno, un desarrollo de infraestructura no hizo ninguno. El desarrollo de la laguna tuvo un momento en los 90 que estuvo bien, que estuvo un poquito mejor, un poco más apuntada a buscar otro turismo. La verdad que en ese momento debo reconocer que había más movida, que había deportes acuáticos, que había como una mirada más. Después de ahí el más, y se fue degradando el lugar, cualquiera iba a turismo. Yo siempre digo, nosotros cuando pensamos en ser gobierno dijimos, va a ser Florencia Soria, que es licenciada en turismo, que ya trabajó en Turismo de Nación, que tiene una experiencia. Acá es como, y pareciera que, viste, esto de somos todos outsiders y todos, digo, no nos está resultando, evidentemente, porque siempre digo lo mismo, si vos te tenés que ir a operar, ¿vos qué vas a elegir? ¿Uno que no es cirujano o un cirujano? El mejor lugar vas a ofrecer. No, y además, ¿qué vas a elegir? ¿Uno que no es cirujano o un cirujano? Yo supongo que un cirujano. Cada uno tiene que estar en el área que tiene que estar. Y bueno, creo que ese desafío, nosotros acá en Monte todavía seguimos como en los 80, donde el intendente administraba los recursos que mandaba el gobernador, y si el gobernador era el mismo palo mejor porque le mandaba más plata. Eso ya no va a pasar. Y el intendente tiene la responsabilidad de todos los días quedarse hasta las 10 de la noche trabajando para generar vínculos, para traer recursos, para generar emprendimientos, cosas que nos generen plata. Gestión. No, a ver. Básicamente gestión. Y no lo digo porque no me interesa la cultura, pero viste, 5 demos, vamos a hacer 5 cuadras, viste, estamos como, no sé, viste, qué sé yo, tal vez mi mirada y mi deseo para Monte haya sido muy grande, pero pudimos demostrar que cuando vinimos acá y dijimos el hospital hay que transformarlo, lo pudimos hacer. Y se hizo en un año. Entonces, yo no creo que sea imposible. Yo creo que hay que animarse. Por ahí es probable que a veces, viste, eso de la zona de confort, que no es un lugar, por lo menos no es un lugar que yo transito. Yo soy bastante inquieta. Pero esto de la zona de confort y que, bueno, hagamos así, y hagamos este discurso, somos todos amigos, estamos todos bien, tenemos que ir todos para adelante, vamos a hacer un montón de cosas. Y digo, ese discurso del que no hace nada, digo, en todo este tiempo, el otro día fui a la entrega de diplomas que dio la cooperativa eléctrica.
que hay un montón de personas que hicieron algunas carreras que eso le va a dar la posibilidad de salir al mercado laboral. Tendríamos que haber estado todos los políticos ahí, porque eso es algo bueno para Monte, es algo bueno para nuestra gente. Me invitaron también a creo que fueron 40 enfermeras que se recibieron. Augusto, nosotros fuimos los que presentamos en el Consejo Deliberante para que se hiciera la carrera de enfermería. Ahí es donde yo te digo, la política cuando se pone de acuerdo, las cosas funcionan. Me acuerdo que lo presentamos. El intendente dijo que no, a la presentación que nosotros hicimos, no le dio curso. Hablamos con Nicolás Jurado y dijo, voy a hablar con la provincia para que el hospital lo pueda hacer. Y se llevó adelante. Y el otro día cuando yo fui, yo creo que ni siquiera las chicas que se recibían sabían que habían sido nosotros, porque me acuerdo que fue un día un chico que es enfermero y una enfermera a hablar conmigo a pedirme que le diéramos curso a eso, porque ellos necesitaban, después de la pandemia han quedado sin enfermeros. Claro. Y que era necesario eso, y debe estar los videos donde yo hablo en el Consejo Deliberante y donde le interpelo al intendente y le pido que escuche a esta gente que necesitaba el lugar físico y la financiación de esa carrera. El intendente no nos dio bolilla, yo soy del PRO, hablé con un peronista y hoy se recibieron después de 3 años todas esas chicas enfermeras. La felicidad que tenían ellas, su familia, el esfuerzo que hicieron, porque todas tienen su familia, sus hijos, todas postergaciones. Yo fui porque además está Rocío, que es mi hija, que además milita en el partido, y Rocío el esfuerzo que hizo también para estudiar, hasta desde las fotocopias, lo que le ha costado a todos para hacer. Y la verdad que estábamos todos felices. Y de nuevo, ¿cuántos políticos había en eso? Para mí no es comprender a dónde tiene que ir Monte. Yo no soy una persona que a mí me derrota el discurso del otro, ¿viste? Bueno, pero si no ganás, ¿qué te importa? No pasa por ahí la vida. La verdad que no todos son victorias en la vida, pero sí no tengo la seguridad que el día que me retire de la política hay un montón de cosas que sucedieron en mi pueblo y que tuvieron que ver con la decisión que tomó el equipo que me acompaña y que tomé yo personalmente. Me parece que es importante eso para mí. En ningún lado donde estoy me da lo mismo pasar por pasar. Y hay gente que le gusta, ¿viste? Hablar del pico, pero vos le preguntás qué hiciste y ¿viste? No te pueden... En desde que terminó la elección hasta diciembre, yo puedo contar un montón de cosas que fuimos haciendo. Y eso me parece que es el valor importante. Después decir, no, sí, porque yo soy bueno, porque yo soy mejor, porque yo soy honesto, porque yo voy a cambiar el mundo, maravilloso. Pero después, en lo concreto, ¿qué le transformamos la vida a la gente de Monte en la vida? Eso es lo importante, Y también eso es lo que nos ha hecho sostener, de alguna manera, sin ser el Partido Radical, sin ser el Partido Peronista, durante los últimos 8 años con bancas en el Consejo Deliberante, porque la gente también, por alguna razón, nos sigue acompañando. No tendremos la cantidad que queremos, pero hemos sostenido nuestras bancas, y no es un dato menor, Somos parte de la vida política de este pueblo, y ojalá podamos unificar, crecer, y tengamos un desafío en el 26, que estemos todos juntos, y que podamos gobernar un Monte como deseamos realmente, y que se puedan ver los resultados. Siempre digo, las cosas que nos hemos propuesto de nuestro espacio, siempre las hemos hecho. Y lo que no hemos hecho porque realmente no nos corresponde, porque no podemos, pero siempre estamos a disposición. Este intendente lo sabe, él sabe que siempre lo hemos acompañado para que pueda salir adelante, y yo la verdad que siempre digo lo mismo, prefiero competir con los mejores, no competir con los peores. No es que quiero que le vaya mal, la verdad que ser el más inteligente de un montón de tontos no es bueno. Ojalá tuviéramos gobiernos competitivos donde digamos, mirá, la verdad que han logrado todo esto, tienen que seguirse quedando, trabajemos todos juntos, pero la verdad que creo que hay algunos que se esfuerzan dentro de ese gobierno, muy pocos que se esfuerzan, y muchos otros que tienen ganas de irse a su casa después que terminan de trabajar a las 2 de la tarde, y un pueblo no se saca adelante así, definitivamente. Es que la vara está muy baja, si te pones a pensar, hoy por hoy la vara está muy baja, hay un cierto dejo de inacción. Sí. No son todos, quiero aclarar eso, porque pasa con ese... hablemos globalmente, no podemos hablar de particularidades en ninguno de los dos casos, ¿no? O sea, entonces creo que hay mucho más por hacer. Mirá, yo hace cosa de 7 años, cuando estaban en campaña para asumir, una cosa que me pareció muy interesante fue el HOS 2030. HOS 2030 era una forma, un portal donde se le daba entrada a la gente que plantee diferentes situaciones para hacer un proyecto de evolución de Monte en el tiempo, ¿no? Y que era el 2030.
yo hoy no estoy viendo proyectos 2030. Yo igual no creo en eso. Mira qué buen debate. Yo no creo en eso. Dale, a ver. Yo creo que, por ejemplo, en donde yo trabajo en Ciudad, nosotros empieza el 26. Bueno, a ver, Sandra, decime qué proyectos tenés, qué es lo que vas a hacer vos. O sea, no, totalmente. Digo, pero me parece una cosa es el proyecto a corto plazo, pero tenés que marcar un trazo a largo plazo. Por eso, pero eso lo tiene que marcar el que gobierna. No es decir, tenemos mira, nada a largo plazo. Pero digo, esto de convocar a los vecinos a mí siempre me hizo ruido. Como traigan las ideas. En ese momento eran los votantes, es entendible. Pero traigan las ideas. La verdad que vos tenés que saber a dónde vas. Cada quien tiene la suya. O sea, no, y además vos tenés que saber a dónde vas. Después, las ideas, si queremos la idea de los vecinos, está aprobado el presupuesto participativo que nunca se llevó a cabo y ahí los vecinos pueden participar. Pero el vecino encima que tiene que trabajar, que te pagan los impuestos, encima te tiene que dar la idea. Pero vuelvo a repetirte. No, pero creo que eso lo que marcaba era más una tendencia e intencionalidad de la gente hacia dónde quería ir Monte. Mira, una pregunta que yo hice. Nuevamente, te interrumpo. Sí. Vuelvo a repetirte. Para mí un gobernante tiene que tener una estrategia a dónde él quiere que vaya Monte. No, eso totalmente. Y me imagino que la tienen. No es preguntarle no la conozco, a la gente, pero porque creo que la yo tienen. llego al gobierno y le empiezo a preguntar a la gente, y la gente, yo quería hacer un desarrollo económico, pero la verdad que la gente quiere que, digo, para mí es confuso. Yo cuando vine acá en su momento con el quilombo del hospital, yo dije, nosotros queremos que el hospital cambie toda su infraestructura. O sea, sabíamos qué queríamos. ¿Te acuerdas que venía Martín? Martín era bravísimo. Pero bueno, tomamos esa decisión, lo transformamos. O sea, sabíamos dónde queríamos ir. No es que hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente, sabíamos que era necesario. Si vos caminás el pueblo, si vos charlás con la gente, si vos hablás con los vecinos, vos sabés que es necesario. Entenderás. Sí. Lo que digo es, vuelvo a decir, es una crítica casi diría constructiva, así no lo sientan así. Yo soy muy apasionada para hablar y a veces eso se entiende como algo fuerte, como que lo digo en términos, pero porque quiero que le vaya bien, no es que quiero que le vaya mal. Si yo quisiera que le vaya mal, no hubiera presentado un solo proyecto, no le hubiera tirado una sola idea. El otro día, Augusto, en Ciudad había una convocatoria para todos los municipios, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, en temas de seguridad, y convoqué a Monte. Ahora me pidieron ser sede, estoy gestionando para eso. Siempre fui muy colaborador con todos los gobiernos. No tengo una actitud destructiva, pero sí me enoja como vecina, casi diría. Como vecino te enoja que haya inacción del otro lado. Mirá, yo una de las preguntas que hacía hace tiempo, después dejé de hacerla porque ya me cansó, la misma respuesta de parte de los interrogados, si querés, para decirlo de alguna manera, porque podían ser de Monte de afuera. ¿Qué Monte queríamos? Los montenses, por un lado, y qué era lo que esperaba el turista cuando venía. Y las respuestas siempre fueron las mismas. Y los resultados fueron siempre nulos. Entonces digo, basta, no pregunto más, porque ¿para qué voy a preguntar? Sí, obvio que te caes en desánimo. Te vuelvo a repetir, mi espíritu es totalmente distinto al resto de los mortales. Además el problema, ¿sabés cuál es? ¿No? Que han pasado los gobiernos. Las preguntas y las respuestas siempre fueron prácticamente las mismas, y los resultados siempre fueron los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a evolucionar como pueblo? Bueno, pero también siempre votaron lo mismo, Augusto. O sea, también siempre votaron lo mismo. Nos gobernó 20 años el peronismo y 20 años el radicalismo. Siempre votaron lo mismo. Entonces, también es cierto que hay una gran frase muy conocida, que si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, bueno, tiene que ver también con nosotros, desde la oposición, los que somos, digamos, fuerzas nuevas, poder convencer al pueblo que estamos preparados para hacerlo, que seguramente es un desafío, que tenemos que ver cómo lo hacemos y qué es lo que no hemos hecho para poder lograrlo, o tal vez no era el momento social de Monte, qué sé yo, todo ese análisis, y el pueblo de Monte animarse a ver que si sigue así, seguimos empantanados siempre en el mismo lugar, y no vamos a avanzar y cada vez va a ser peor. Mirá, después seguramente hablaremos, que si nos queda un ratito, hablaremos del tema de Venezuela y demás, pero en todos los órdenes, si no somos capaces de adelantarnos a algunas cosas, el tiempo, hay una frase que es una frase esa, pero es real, el tiempo es lo más valioso que tenemos, porque digo, lo perdemos este instante, este momento. Yo siempre te agradezco que vos me dejes venir a hablar con los vecinos, porque que haya un vecino hoy que nos escuche, que diga, che, capaz que es cierto, me quiero sumar, quiero dedicar mi tiempo, digo, para poder lograr que Monte realmente se transforme, cambie una vez por todas y demás, y que dejemos estas cuestiones, viste, que la verdad que son superficiales, que son de una revista de Chimento, que si me gusta más el taco que tiene, que si me gusta más, digo, el perfume que usa,
para dar el salto cualitativo y pensar en nuestros hijos, en la posibilidad de crecer, en todas las oportunidades, en que tengan seguridad, en que Monte sea un lugar de destino, que Monte sea Cariló, Pinamar y no San Clemente. Digo, esa me parece que debe ser la discusión, obviamente que lleva tiempo, que es difícil, pero bueno, me parece que merecemos eso. Yo estoy segura que Monte merece eso y estoy